Bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Es una bendición siempre que nos congregamos con la finalidad de crecer en la gracia y en el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, nuestro Señor Jesucristo. Así es que gracias por estar aquí y vamos a caminar a través de la Escritura, ¿verdad? Entendemos que los ministerios, el ministerio de la palabra de Dios demanda de nosotros una entrega, un compromiso, una responsabilidad. Al saber que Dios nos ha llamado, entonces nos vemos confrontados a esa verdad, donde Dios va permitiendo que nosotros podamos aplicarla a nuestra propia vida y de esa manera poder desarrollar la capacidad de poder transferirla con veracidad, con transparencia, con firmeza, con fe. De esa forma entonces vamos día con día proponiéndonos glorificar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Gracias al Señor por ese llamado y gracias al Señor por ese poder con el cual Él nos sustenta y nos guarda y también por la revelación que Él nos da. Así que todos bienvenidos, gracias por estar aquí y vamos a caminar a través de la Escritura, recordando cómo comenzamos hablando y viendo como un ejemplo la vida de Pablo, ya que él es un servidor y un ministro de la palabra. Dice Pablo en 2 Timoteo 4:7 que leíamos: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, ¿verdad? Y posteriormente en 1 Corintios capítulo número 7 versículo 6, Pablo lee y dice: mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. O sea, vemos a Pablo también manifestando, opinando, ¿verdad?, sobre las acciones que le está desarrollando, diciendo que esto no lo ordena Dios, esto yo lo comparto con ustedes, es mi punto de vista. Y él pone su punto de vista ahí, ¿verdad? Y cómo es que esto se transforma o Pablo puede estar sembrando la palabra de Dios o lo que él dice es la palabra de Dios, siendo él un ministro de Dios, y luego de repente empieza a dar sus opiniones. Bueno, esto es lo que se provoca o lo que se produce cuando usted y yo vamos caminando con Dios estrechamente, de tal forma que vamos desarrollando no solamente el aprender a ministrar la palabra, sino también a interpretar de una forma personal, podríamos decirlo así, ¿verdad?, con toda la capacidad que tenemos humana, ¿verdad?, en un razonamiento, en una relación tal que llega a hacerse una amistad donde conocemos el corazón de Dios. Y en ese momento, claro, que podemos interpretar, ¿verdad?, algunas cosas de una forma personal en las capacidades humanas que tenemos. Y Pablo empieza a decir eso, ¿verdad? No lo digo yo, más lo dice el Señor. Esto es mandamiento del Señor. Pero también esta es mi opinión. Yo empiezo a dar su opinión en 1 Corintios capítulo 7. Muy bien. Hoy vamos a entrar a 1 Corintios capítulo 14, versículo número 29 al 32. Dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Aleluya. Cierra sus ojos y oremos. Señor, muchísimas gracias. Siempre es una bendición cuando nos acercamos a ti confiadamente como un hijo a un padre y nos reposamos, nos recargamos, Señor, en tu pecho, escuchando ese latir de tu corazón. Muchas gracias por la oportunidad que nos da de acercarnos a ti. Muchas gracias por esa comunión de tu Espíritu Santo, Señor, con cada uno de nosotros. Muchas gracias por permitirnos, Padre, transferir de lo que tú nos das. Recibe la gratitud de nuestro corazón. El honor y la gloria son para ti, Rey. Hoy, una vez más, sella tu palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, pues, el ministerio de los profetas es el más elevado de todos. Decíamos esto. El Espíritu Santo da la palabra a los profetas y al mismo tiempo reside en ellos. El Espíritu Santo habita en todo aquel que ha creído en Jesucristo. En otras palabras, nuestros cuerpos, ¿verdad?, son templos del Espíritu Santo. El Señor habita en nosotros. El espíritu del profeta lo faculta para que anuncie la palabra de Dios, pero mientras habla, debe observar si otros quieren participar y permitir que lo hagan. En el ámbito espiritual, cuando Dios habla, todas las personas están recibiendo el mensaje. Hay unos que son sensibles, que tienen ese ministerio profético, significa esa sensibilidad para oír la voz de Dios. Y todos sincronizados buscando a Dios, cuando Dios habla, todos escuchan.
Pero dice la Escritura, cuando un profeta está hablando porque ha recibido la revelación, ¿verdad? Y ve que otro también quiere participar y hablar y levanta su mano quizás pidiendo el tiempo para expresar lo que él ha recibido, entonces dice, calle el primero y que hable el segundo. Significa entonces, ¿verdad?, que este ministerio debe estar funcionando, operando, ¿verdad?, en ese entendimiento. Calle el primero y que hable el segundo, y que si hay otro, que hable el tercero. Si son 5, que hablen 3. Y esa forma en la cual se puede, podríamos decir, retener lo recibido de Dios, nos lleva al escuchar a los demás, ¿verdad? Nos damos cuenta que realmente estamos en la misma habitación, estamos en la misma sintonía, estamos en el mismo canal, ¿verdad? Lo que Dios ha hablado, todos lo hemos escuchado. Y yo hablé una parte y el otro habló otra parte y el otro habla otra parte, pero al final todos entendemos bien porque hemos escuchado lo mismo. Esa es la forma en la cual Dios nos manda que participemos, ¿verdad? Permitir que los demás también actúen o hablen, ¿verdad? Aún si tiene más que decir, debe callar y permitir que hablen otros que hayan recibido revelación. De 4 o 5 que recibieron revelación, solo deben de hablar 2 o 3. Y los demás deben de escuchar. Así es la operación o lo que Dios nos está hablando o Pablo está expresando, ¿verdad? Del funcionamiento de la profecía o de la palabra profética, ¿verdad? Por esta misma razón, cuando el Espíritu Santo utiliza a un hombre, este tiene el control sobre su propio espíritu. O sea, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Si recibo una palabra y en ese momento quiero expresarla, pues lo puedo hacer, ¿verdad? Pero también puedo retenerla y buscar un momento más apropiado, porque puedo estar escuchando algo que Dios quiere decir, ¿verdad? Para un momento apropiado. Y entonces considero que no es el momento, ¿verdad? Que estamos tratando otro punto, pero Dios me está dando algo que con mi espíritu debe estar en esa posición, ¿verdad?, de retener lo que he recibido hasta que las condiciones se presenten para poder expresar lo que recibí del Señor. El principio fundamental que hallamos aquí consiste en que el Espíritu Santo determina lo que el profeta debe hablar, pero éste debe decidir cómo y cuándo hacerlo. Cuando hablan 2 o 3 de los que han recibido revelación, los demás deben guardar silencio, aunque ellos mismos hayan recibido revelación, aunque lo que uno desea comunicar provenga del Espíritu Santo. Tiene que discernir cuándo decirlo. El espíritu de la palabra, pero los profetas determinan el momento y la manera de proclamarlo, ya que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Cuando el Espíritu de Dios desea que hablemos, debemos tener presente que nosotros tenemos control de nuestro propio espíritu. Uno no tiene que hablar necesariamente cada vez que reciba la palabra de Dios. Y esto es importante, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones, no entendiendo este fundamento, entonces recibimos algo de Dios y uno podría decir, Dios quiere hablar, Dios quiere dar una palabra y yo ya la he recibido y no me dejan y no permite. ¿Cómo es posible que le falten al respeto a Dios? ¿Va? Bueno, Dios dio la palabra y tú la recibiste, pero tú tienes la responsabilidad de entender el momento apropiado, si es en ese momento o es después. Y probablemente, ¿verdad?, en ese momento que estás tú diciendo que no te dan la oportunidad y que Dios quiere hablar porque Dios te usa a ti, ¿verdad?, no significa que no haya la oportunidad de hablar. Será en otro tiempo, pero debes de aprender a retener lo recibido para manifestarlo en el momento apropiado. Los ministros de la palabra tienen un compromiso muy grande, ya que la mayor parte de esta responsabilidad recae sobre ellos. No sobre Dios, sino sobre los ministros. Los ministros que no son íntegros menoscaban la palabra de Dios. Y puede ser que el orador use las palabras correctas, pero su actitud o el momento en que lo hace no es el indicado, quizás. Si no somos personas íntegras, no podremos comunicar un mensaje oportuno. Y si no somos dignos de confianza, la palabra se debilitará y aún estando en nosotros, los espíritus de los profetas deben estar sujetos a los profetas. ¿Cuán grande es la responsabilidad de los profetas? Es fácil hablar cuando la palabra llega y también es fácil callar cuando ésta cesa. Pero es difícil decidir cuándo y cómo debemos hablar.
Si nunca hemos sido disciplinados o restringidos por el Señor y el Espíritu Santo no ha forjado mucho en nosotros, ni conocemos sus caminos, afectaremos entonces la palabra. El Señor nos confía su palabra, pero nosotros debemos discernir cómo y cuándo proclamarla. No debemos descuidar este compromiso tan grande. Recuerdo bien que llegando al Señor, ¿verdad? Convertidos, poco tiempo, ¿verdad? Yo salía a compartirle a mis amigos de las cosas que estaban pasando en mi vida y cómo había conocido a Jesucristo y a decirles que realmente todos necesitamos a Jesús, ¿verdad? Llegué a la casa de un amigo y no estaba él, pero estaba su esposa. Entonces yo le dije, ¿a qué hora llegará? Dijo, pues no sé, pero creo que va a tardar un poco. Y le dije, bueno, pues como vivía lejos, no tenía auto, entonces dije, pues lo voy a esperar un ratito, está bien. Ya me quedé ahí afuera esperando y ella me dijo, pues si quieres pasar, siéntate aquí y esperamos a ver si llega. Está bien. Me quedé ahí esperando y todo eso. Mientras yo le empecé a compartir del Señor, le dije, es que yo acabo de conocer a Jesucristo, el Señor y todo ello, y hablándole y todo, y hablándole. Pero empecé a pasar 1 hora, 2 horas, yo creo que ahí estuve varias horas, ¿verdad? Compartiendo con ella del Señor y todo. Eran mis amigos, los apreciaba mucho y yo quería que ellos recibieran de Cristo. Y estuve ahí, ¿verdad? Pero creo que no era ni el momento, ni era la oportunidad, ni nada absolutamente, de tal forma que ella ya como que estaba fastidiada de estarme escuchando y que horas y horas y horas y yo no me iba ni tenía la intención de irme porque yo quería esperar a mi amigo para que él conociera a Jesucristo. Entonces, lo que sucedió fue que al final, ¿verdad? Ella me pasaba el trapeador por los pies, se puso a limpiar la casa y todo eso, me decía, párate de ese mueble, pues siéntate allá, siéntate acá, me cambiaba para todas partes y todo, con la finalidad que yo me fuera. Bueno, al final, fui esa ocasión y él no llegó, entonces me fui a casa ya tarde, ¿verdad? Me fui a casa y luego ya, más después volví unas varias ocasiones donde me sentaba, yo quería que ellos recibieran del Señor, no tuve la oportunidad de que Él me escuchara, pero ella dijo, está bien, yo le voy a decir de lo que tú me has hablado y que te llame y que todo eso, nunca me llamó. Bueno, pasaron alrededor de unos años, ¿verdad? Yo ya no vivía en la ciudad donde ellos estaban, entonces me cambié de ubicación, de domicilio, pero completamente a otro estado. Entonces, recuerdo bien que ya estando ahí una noche como en la madrugada, a las 3 de la mañana, más o menos, ¿verdad? A las 3 de la mañana, recibí una llamada. Y cuando contesté, dice, bueno, y entonces me contesta, y era la esposa, y me dice, Víctor, te llamo a estas horas porque no sabía si me acaban de pasar tus datos, tu teléfono y todo. Yo llegué a casa y dije, le voy a llamar y anduve haciendo algunas cosas y hasta ahorita que ya voy a dormir y estoy dormida, no pude soportar porque Dios puso en mi corazón llamarte. Me dijo, mira, te llamo para pedirte perdón porque yo ya conocí a Jesucristo y ahora asisto a una iglesia cristiana y aparte de eso, Dios me hizo recordar lo mal que te traté, ¿verdad? Y yo veía tu insistencia en compartirme y en hablarme del Señor y todo ello. Y sabes una cosa, no te escuché y te traté muy mal. Pasé el trapeador varias veces por tus pies con la finalidad de que te fueras y todo. Pero hasta ahora entiendo, ¿verdad? Realmente de qué era lo que tú querías decirme, ¿verdad? Bueno, había recibido la palabra, había conocido a Jesucristo, pero no entendía varias cosas, el momento oportuno, las palabras correctas. No sé, hay algo que necesitamos realmente desarrollar en nosotros y es esa sensibilidad para compartir de Cristo a las personas. Y esa es la capacidad humana que necesitamos, ¿verdad?, para podernos relacionar. Recordemos que la administración del Evangelio es de relación amable, relación de amistad, ¿verdad? Esa sentarnos a la mesa. Jesús dice, ¿verdad?, que Él vino y se sentó a la mesa, ¿verdad?, con nosotros y cenaré con Él y Él conmigo y ese tipo de cosas. Bueno, pues estamos hablando de un evangelio de relación, ¿verdad? Y bueno, en ocasiones, ¿qué podríamos decir, verdad? Llegamos corriendo, hablando atropelladamente, no claramente, y las personas nos escuchan, dicen, pues no sabemos qué es lo que tiene este hombre, pero algo le pasó, nos trata de decir algo, pero no le entendemos. Y entonces, ¿por qué? Estamos fuera de tiempo quizás, ¿verdad? Y si no hemos sido disciplinados o restringidos por el Señor, el Espíritu Santo no ha forjado mucho en nosotros, ni conocemos sus caminos, afectaremos entonces la ministración de la palabra. El Señor nos confía su palabra, pero nosotros debemos discernir cómo, cuándo proclamarla.
No debemos descuidar este compromiso tan grande que tenemos. Lo importante no es si alguien es profeta, ¿verdad? O no, sino la clase de persona que sea el profeta o la persona. No se trata de hacer distinción entre los que son profetas y los que no lo son, sino de ver la diferencia entre un profeta y otro, ¿verdad? Hay gente sensitiva, ¿verdad? Que más que estar ubicados en la transmisión de una verdad, están viendo a la otra persona para buscar el momento en el cual transferirla. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre Jeremías y Balaam? Este principio es esencial y debemos de entender claramente, ¿verdad? Necesitamos tanto la palabra de Dios como el ministerio, pues ambos son indispensables para que exista el ministerio de la palabra. Y cuando se habla del ministerio de la palabra es servir con la palabra, ¿verdad? Servir con la palabra. Esto es lo importante. Uno de los problemas que sufre la iglesia es la falta de ministros de la palabra de Dios que sean intachables. Esto no significa que la palabra de Dios esté escasa, ni que la visión o la luz no sean claras, sino que hay escasez de hombres a quienes Dios pueda utilizar. Hay una escasez. Dios desea que los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. ¿A qué profetas se deben sujetar los espíritus de los profetas? ¿Acaso a los que andan según sus deseos, que dan lugar a la carne, que son obstinados en su mente, en sus emociones? ¿O aquel que no tiene la marca de la cruz en su espíritu? ¿Es desenfrenado? ¿Es orgulloso? Alguien así posiblemente haya experimentado la disciplina del Señor por años y la mano del Señor haya caído sobre él reiteradas veces, pero sigue igual a pesar de experimentar la disciplina continua del Señor, todavía no está dispuesto a ceder. Este es un vaso que no se puede usar. ¿Carecemos de visión, de luz o de la palabra de Dios? No. El problema es la escasez de profetas a quienes Dios pueda usar. Una característica de Pablo es que Dios podía usarlo y confiar en él. Es extraordinario cuando vemos a Pablo, ¿verdad?, en su persona, en la capacidad de cómo Dios lo usaba. Si Dios no puede usar a una persona, tampoco le puede confiar su palabra. Supongamos que Dios le confía o nos confía a nosotros la palabra y nos manda que hablemos. ¿Nos quedaremos callados? ¿Hablaremos según lo que nosotros, ¿verdad?, nosotros deseemos? Si Dios permite que usted exprese la palabra, pero sus pensamientos, sus emociones, sus motivos y sus opiniones no colaboran como es debido, estorbará el fluir de la palabra. Ese es el grande problema que existe cuando estamos buscando de alguna forma hacer las cosas por un impulso. Ni siquiera hay un control mental, una estrategia, ¿verdad?, de cómo llegar, qué hablar, en qué momento, ¿verdad? Ahora, cuando la disciplina que el Señor nos da toca lo profundo, o sea, de nuestro ser, recibimos revelación, una revelación de Dios. Si nuestra parte emotiva, nuestra mente, ¿verdad?, nuestra voluntad, nuestro espíritu son disciplinados, el Espíritu Santo habla por medio de nosotros y lo que expresa es una inspiración o una revelación. La inspiración de la que habla la Biblia ocurre cuando el Espíritu Santo mantiene bajo su control los elementos humanos e impide que otros oigan sus propios designios. Cuando la palabra de Dios es expresada por una persona así, se genera un ministerio de la palabra, lleno de revelación y de inspiración. Es por eso que decimos que cuanto más disciplina recibimos, más inspiración tendremos. Nuestra mente, nuestra parte emotiva, nuestra voluntad, nuestra memoria y nuestro entendimiento necesitan ser disciplinados rigurosamente por Dios. Todas las partes de nuestro ser se relacionan estrechamente con la palabra de Dios. Nuestro corazón debe ser quebrantado y nuestras intenciones deben ser disciplinadas. Dios tiene que trabajar en todo nuestro ser. Para ser ministros de la palabra hay que pagar un precio, ¿verdad? El Espíritu Santo deposita la palabra de Dios en nosotros
y nos indica lo que debemos decir, pero somos nosotros quienes debemos decidir cómo y cuándo hablar. Dios confía en nosotros. Lo único que manda es que los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. El ministerio de la palabra transmite la palabra de Dios por medio de la mente y las palabras humanas. Usted sabe, usted recibe el mensaje y lo, ¿verdad?, analiza en su mente. Si nuestra contribución no llega al debido nivel, cuando hablemos, lo que saldrá no será la palabra de Dios. Nuestra propia experiencia nos muestra con frecuencia que somos vasos inútiles, a fin de que Dios pueda hacer de nosotros ministros de su palabra. Necesitamos implorarle que nos conceda su misericordia. Debemos decirle al Señor: no te soltaré hasta que me concedas tu misericordia. Señor, ayúdame. Porque al final buscamos transferir la palabra de Dios en un mensaje sencillo, profundo, ¿verdad?, para que el entendimiento de la gente pueda recibir esa palabra. En el ministerio de la palabra, además del Señor Jesús, quien es el Verbo hecho carne, están los ministros del Antiguo Testamento y los ministros del Nuevo Testamento. En principio, los ministros del Antiguo Testamento no tenían percepción ni iniciativa propia. Aunque Jeremías, Isaías y muchos otros profetas del Antiguo Testamento experimentaron hasta cierto punto lo que anunciaban, dicha experiencia era muy personal, no según el principio de los ministros de la palabra. Como regla general, Dios usaba al hombre para que anunciara su palabra textualmente. Esto era lo que hacía de estos hombres oráculos de Dios. Es como una persona que la palabra de Dios llegaba a él y la transfería directamente, buscando de alguna forma textual, ¿verdad?, de poderla comunicar. Lo único que ellos hacían era recibir y comunicar la palabra de Dios. Por esta razón, aún Saúl fue contado como uno de sus profetas. Primero de Samuel 10:10 dice: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y también lo fue Balaam. Había muy poca relación realmente entre la palabra de Dios y los que la anunciaban. El hombre solo era un conducto en el cual entra agua por un extremo y sale por el otro. El tubo sigue siendo el conducto y tiene muy poca relación con el agua. Lo único que se requería para preservar la revelación de Dios era que el hombre fuera exacto en sus palabras, lo cual no era muy difícil. Pero los ministros del Nuevo Testamento son diferentes. Si un ministro neotestamentario está al nivel de Dios, su ministerio es más glorioso que el de los ministros del Antiguo Testamento. De lo contrario, representará un gran peligro para la palabra de Dios. Dios confía su palabra al hombre, la pone delante de él y permite que la exprese usando sus propios pensamientos, usando sus propios sentimientos, su propio entendimiento, su memoria y sus palabras, su forma de expresarse. Si aún así el hombre expresa la palabra con pureza, su ministerio es mucho más glorioso que el del Antiguo Testamento. Es un honor para el hombre poder participar en la proclamación de la palabra de Dios sin cambiarla y sin adulterarla. El más mínimo problema o diferencia por parte del ministro distorsiona la palabra. Posiblemente algunos se pregunten por qué Dios tiene que usar un método tan difícil para comunicar su palabra. Este interrogante es como el de los incrédulos que se preguntan por qué Dios no suprimió el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y por qué no creó un hombre que no pecara? Según ellos, esto habría eliminado el peligro de pecar y Dios no habría tenido que redimirnos. Podemos decir en respuesta a estas preguntas que Dios no desea que sus criaturas sean autómatas sin voluntad. Para Dios sería
fácil crear una máquina que siguiera sus instrucciones fielmente, lo cual haría innecesaria la participación del hombre. Pero esto no lo glorificaría en absoluto. Esta clase de obediencia y de virtud no tiene ningún valor para Dios. Una entidad así nunca se equivocaría, tampoco pecaría, pero tampoco sería santa. Dios desea un pueblo que pueda distinguirse que pueda distinguir más bien entre la izquierda y la derecha. Un pueblo que pueda distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Un pueblo que pueda escoger, ¿verdad?, entre el bien y el mal. Si el ser que Dios creó escoge someterse a Él, dicha decisión honra a Dios más que la obediencia de un autómata. Dios le dio al hombre el libre albedrío para que escoja entre el bien y el mal. Aunque existe el riesgo de cómo uno escoja el mal, la decisión de escoger bien honra a Dios. Es por esto que Dios no creó un muñeco que solo hiciera el bien, sino a un hombre con libre albedrío, con la capacidad de escoger el bien y el mal. Dios desea que el hombre escoja el bien y la obediencia por su propia voluntad, pues esto lo honra a Él. He aquí yo pongo delante de ti lo bueno y lo malo. Cuando está hablando Dios, ahí en Deuteronomio 30, versículo 15, verso 19, está hablando de esa decisión, de esa libertad que tenemos para tomar la decisión de obedecer, de seguirlo a Él, de hacer lo bueno y seguirlo a Él. Este mismo principio se puede aplicar al ministerio de la palabra en el Nuevo Testamento. Hay infinidad de obstáculos que impiden que Dios transmita su palabra por medio del hombre. Para Dios no es ningún problema hablar directamente o por medio de los ángeles. Inclusive, le es más fácil usar un asno que un hombre, ya que el asno no es tan complicado como el hombre. Un asno no pone trabas en su mente, ni usa su propio entendimiento, ni tampoco su memoria, ni su intención, ni su espíritu. Cuando se le ordena que hable, simplemente habla. Dios hizo hablar a un asno, pero esto fue una excepción. Lo hizo porque el profeta iba por el camino errado, pero no tenía la intención de valerse del asno para reemplazar al profeta. Él todavía desea que el hombre sea su profeta. Quiere usar al hombre, el cual fue creado específicamente con este fin. Cuando Dios creó al hombre, su intención no fue hacer una máquina que tuviese la capacidad de predicar, pero que fuese sumisa y sin voluntad. Él busca personas que tengan libre albedrío. Obviamente este es un gran riesgo. Sin embargo, Dios corre el riesgo y confía su palabra al hombre, pese a que este es complicado. Pese a que el hombre es un pecador. Es un ser vil y débil, ya que está rodeado de los problemas que acarrean o el resultado del hombre exterior, del hombre natural y el hombre carnal, que tantos conflictos se generan en el hombre por causa de estas cosas. Todos estos factores se oponen a Dios, pero aún así Él desea confiar su palabra al hombre, ya que su gloria es mayor cuando éste vence todos los obstáculos. Así que Dios nos da la revelación, nos da la palabra, aún con todas las debilidades que tenemos, aún con todas las fallas que cometemos. Determinamos caminar y proclamar y anunciar la verdad de Dios. Dios desea hablar por medio nuestro, pero este es bueno y esto también es malo a la vez. Entonces cabe la posibilidad de que al comunicar la palabra, el hombre lo haga de una forma fiel o la distorsione. Esas son posibilidades que se tienen al recibir el mensaje y dar el mensaje hacia las personas. Es obvio que Dios tiene que hacer una obra muy grande
en el hombre antes de confiarle su palabra, a fin de que éste la comunique de una manera correcta. De una manera correcta. En lo personal, cuando conocí a Dios, pasé 15 días llorando, 2 semanas llorando. Iba a comer y me ponía a llorar en la mesa de donde comía. Me tenía que parar. Iba al sanitario y ahí me derramaba mi alma y le daba gracias a Dios. Le decía, perdóname. Viví esas 2 semanas quebrantado, llorando. Pero a la misma vez, de una forma sobrenatural, ¿verdad? Dios iba hablando a mi corazón y diciéndome todo lo que Él había hecho por mí y cómo yo, sin darme cuenta, porque no lo veía, era insensible a la voz de Dios, a la relación con Dios. Entonces Él hablaba a mi alma, a mi corazón, de cómo me había salvado en momentos cruciales donde mi vida estuvo de por medio, ¿verdad? Volcaduras, accidentes, choques, tantas cosas que había vivido y Dios me hablaba de cómo Él me había salvado, cómo Él se había manifestado salvándome, aunque yo no me daba cuenta realmente de lo que Él hacía por mí. Y lloraba y lloraba y lloraba, ¿verdad? Y eso provocó un quebrantamiento profundo en mi ser, de tal manera que busqué de alguna forma, ¿verdad?, no entristecerlo. Dije, Dios, no quiero entristecerte, líbrame aún de mí mismo. No permitas que me aleje de ti nunca. No permitas que te falle. Enséñame a vivir para ti, a caminar con fidelidad, con lealtad hacia ti. Esa era mi oración, era mi clamor a Él, que Él fuera en mí, ¿verdad? Y en ocasiones llegaba a decirle, actúa tú, hazlo tú, ¿verdad? Y recuerdo bien que en varias ocasiones, ¿verdad?, le preguntaba aún sobre las cosas que yo iba a comer, ¿verdad? Y le decía, Dios, si tú quieres como, si no quieres no como, tú dime qué es lo que quieres que yo coma y cosas así, ¿verdad? O sea, ya estaba yo en el extremo de buscar de alguna manera que Él actuara en mi vida. Quería realmente que Él tomara el control de mi vida. Bueno, pues ante todas esas cosas, ahora me doy cuenta realmente que Dios estaba tratando con mi alma. Dios estaba tratando con mis emociones. Dios estaba tratando con aquellas áreas en las cuales yo tomaba antes decisiones y cometí muchos errores, muchas equivocaciones, y ahora existía el temor de equivocarme. Y eso me llevaba realmente a escudriñar, a revisar si las cosas que iba a hacer eran correctas o no. Así que le quiero agradecer al Señor esas bondades que ahora puedo ver con mayor claridad, ¿verdad? La expresión de la inspiración divina en 1 Corintios capítulo 7 vemos que Dios escoge a Pablo para que fuera un ministro de su palabra y lo perfeccionó a tal grado que su ministerio llegó a ser la expresión de la inspiración divina. Cada una de sus palabras es exacta. Sus palabras, además de contener la palabra de Dios, son concisas y cada frase cumple su cometido. ¿Cómo adquirió Pablo este ministerio? Siendo disciplinado por Dios. Esa disciplina que Dios da. La labor que Dios hizo en Pablo fue tan grande que los pensamientos de sus palabras, las decisiones que tomó y las opiniones eran correctas, exactas y aprobadas por Dios. Para Dios, Pablo tenía la exactitud de una persona, no la de una máquina. A Dios le place que el hombre exprese su palabra. En Pablo podemos ver cómo Dios deposita su palabra en el hombre y cómo la expresa por medio de éste. El hombre no se limita a repetir literalmente la palabra de Dios. Si la proclamación de esta se diera de este modo, la tarea sería realmente fácil. Pero Dios no actúa así, sino que Dios entrega su palabra al hombre y éste la escudriña con la mente. Usted escucha, ¿verdad? Y para escuchar, administra en su mente lo que ha escuchado, ¿verdad? Y Dios entonces da la luz, ¿verdad?, en el entendimiento de lo que Él desea o le está comunicando, la cual ésta capta en la mente nuestra.
Dios pone su cargamento en el hombre y éste lo expresa con sus propias palabras. Es la interpretación de la palabra que ha recibido, ahora puesta en sus palabras, en su forma de comprensión. Es el hombre el que piensa, el que indaga y el que habla. Mas cuando expresa su sentir, Dios lo reconoce como su propio sentir. En el ministerio neotestamentario de la palabra, Dios no dicta un mensaje a fin de que uno lo repita con puntos y comas. Cuando Dios revela su palabra como una llama, su luz ilumina el espíritu del hombre y crea un sentir en él y luego desaparece rápidamente. Así que el hombre tiene que comprender su significado valiéndose de su mente e imprimiéndola en la misma antes de que desaparezca. Llega, escucha la voz, la lleva a su mente, la analiza y en ese momento, ¿verdad? Ya desaparece, ¿verdad? Y usted tiene que imprimirla antes de que desaparezca. Además de orar para que Dios le dé facilidad de expresión a fin de cristalizar la luz que recibió. Puede ser que mientras esté absorto en esto, le llegue una frase, la cual debemos anotar, o puede ser que tengamos un sentir o discernimiento acerca de algo. Entonces debe dar su parecer. Al expresar su sentir, su espíritu se libera. Y cuanto más habla, más puede comunicar la luz que recibió. En cierto momento, siente que su carga ha sido descargada completamente. Lo que hemos dicho en nuestro sentir y opinión, sin embargo, Dios lo reconoce como proveniente de Él mismo. Así es que Dios ha hecho algo extraordinario. Y lo que Dios ha hecho es que ha tomado nuestras capacidades humanas para comunicar su verdad. Así que, mi amado hermano, meditemos profundamente en la Escritura, dedique tiempo a esa meditación, porque esto le va a dar el discernimiento y la capacidad de poder caminar y recibir esa revelación que Dios quiere comunicar a un mundo que no le conoce, pero interpretada con todas sus capacidades porque Dios lo santifica a través de su palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que la importancia de meditar en la Escritura para que la sensibilidad a la voz de Dios se haga manifiesta en usted y pueda transferir con veracidad el mensaje que Dios tiene para el mundo entero a través de usted. Gracias por estar aquí, mi amado hermano. Dejaremos aquí esto hoy y lo bendigo en el nombre del Señor. Le pido a Dios que el Dios del cielo y de la tierra, ¿verdad?, lo equipe, lo fortalezca, lo levante, le revele, sea usted un portador de esa verdad y que esa verdad salga de usted, ¿verdad?, sin alteración, sino enriquecida por las capacidades humanas que usted tiene, santificadas por el Espíritu Santo. Dios les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes. Gracias por estar aquí. Amén.